Somos varias áreas las que estamos trabajando dentro de este circuito y lo importante como primera medida es que hay una respuesta de parte del Estado desde el primer día de nuestra gestión. Y esta respuesta viene dada por cada uno de los actores que formamos parte de este sistema que tiene dentro de sus finalidades prevenir los casos de violencia de género. Nosotros hace muy poquito dábamos una estadística que marcaba que Chacabuco, entre lo que fue el año 2016 y lo que va del 2017, hay más de 1.200 casos judicializados sobre violencia de género. Estos 1.200 casos pasaron por Comisaría de la Mujer, se les dio el tratamiento como corresponde y en conformidad con lo que establecen los protocolos de actuación y fueron derivados a los distintos organismos judiciales que son quienes aplican las medidas. En el mientras tanto nosotros vamos haciendo una serie de trabajo preventivo que tiene por efecto evitar este tipo de hechos que por supuesto no es fácil. Nosotros sabemos que hay una ley que es la 24417 que protege a la violencia familiar, también hay una violencia de género y todo maltrato físico o psíquico, aunque no constituya delito, debe ser tratado por los distintos organismos correspondientes. Entonces a veces es muy difícil estar, digamos, puertas adentro de un domicilio para ver qué es lo que pasa ahí adentro. Pero sí es importante hacer este tipo de actividades, convocar, hacerles saber a aquellas personas que pueden ser víctimas de violencia de género que hay un número gratuito que tiene una atención las 24 horas, los 365 días del año, que es el 144, donde cualquier persona que es víctima de este tipo de hechos puede llamar y va a ser asesorada, va a tener reserva de identidad, no es necesario revelar sus datos y se le va a indicar en el 144 cuál es el lugar al que se tienen que dirigir para poner en proceso y para dar inicio a todo este andamiaje que después va a terminar con una judicialización si es que así lo requiere. Una vez que es atendida por el 144, seguramente lo van a derivar a la Comisaría de la Mujer en la ciudad de Chacabuco, como bien les explicaba Loli, hay un protocolo de actuación. Ese protocolo de actuación lo que hace es recibir en el servicio de guardia. Antes de erradicar la denuncia ya tiene contención de parte de un equipo interdisciplinario que está conformado por una psicóloga, está conformado por una abogada y está conformado por asistentes sociales, donde le van a explicar qué es lo que hay que hacer en esos casos y luego se le va a recibir la denuncia. Una vez que se recibe esa denuncia, inmediatamente se pone en comunicación de los distintos organismos que correspondan, que es la Dirección de Coordinación Zonal contra la Violencia de Género, que seguramente va a dar indicaciones. Se va a poner en contacto al Servicio Local de Protección de los Derechos del Niño en caso que haya menores y después se va a dar intervención al Juzgado de Paz. Cuando yo digo esto se hace dentro de las 24 horas, se va a dar intervención al Juzgado de Paz y es el juez de paz, letrado de Chacabuco, quien va a ordenar las primeras medidas. Y las medidas no son otras que las que surgen de la ley, que puede ser la exclusión del hogar del presunto agresor, la prohibición de ingreso en el caso que el agresor no viva en el lugar pero pretende ingresar a ejercer actos de violencia, o bien se puede establecer un perímetro de exclusión que funciona como una prohibición de acercamiento donde el agresor no puede acercarse a la víctima en un radio de 200 o 400 metros según lo imponga el juez. Nosotros lo que hacemos en ese caso es brindar las herramientas necesarias para que esas medidas se puedan efectivizar. En primer término, trabajamos en lo que tiene que ver con el control de los perímetros, que es lo que me preguntaba recién. ¿Cómo se hace el control de los perímetros? Bueno, nosotros estamos trabajando a partir de la creación del nuevo centro de monitoreo con brindar botones de pánico a aquellas víctimas de violencia familiar. Los botones de pánico no se dan directamente desde la Secretaría de Seguridad, sino que se ponen a disposición de la justicia y es el juez quien determina en qué casos dar los botones de pánico o no. Pero seguramente en aquellos casos donde hay una persona que es víctima de estos hechos y hay un perímetro establecido, va a poder contar con un botón de pánico para poder accionarlo en aquellos casos en el que el agresor se encuentra cerca o viola esta disposición. Y si el agresor viola esta disposición, comete un delito, que es un delito de desobediencia en el marco de una orden judicial impuesta por el juez. Se hace una causa penal por desobediencia y si es sorprendido en flagrancia, se lo detiene y se lo pone a disposición de la justicia, como ha pasado recientemente en los últimos días, donde se llevaron a cabo varias aprehensiones que históricamente no se había dado en nuestra ciudad, de detener personas que están violando perímetros cuando son sorprendidas en el mismo momento en el que lo están haciendo. Eso para nosotros es fundamental, porque de alguna manera previene y alecciona a todas aquellas personas que pretenden hacer uso o que, mejor dicho, no acatan una orden judicial mientras se sustancia la causa. Después, con respecto a las medidas, como bien les decía, son disposiciones que emanan de la justicia. Nosotros no podemos disponer la exclusión, muchas veces se confunde, porque
No podemos desconocer que también hay otros grupos que operan y trabajan en este sistema, algunos con alguna finalidad política, otros no. Nosotros en ese sentido, cada uno sabe lo que hace, tampoco podemos subestimar a la población. La gente también sabe quién hace política y quién no hace política con respecto a esto, pero lo importante es que no se confunda la población con respecto a lo que hay que hacer, ni tampoco se entorpezca lo que tiene que ver con el trabajo. Nosotros todos los organismos los tenemos perfectamente aceitados, desde el momento en el que ingresa el caso en la comisaría de la mujer. Si es necesario derivarlo al área de la mujer, se lo va a derivar por protocolo al área de la mujer e inmediatamente va a intervenir el área de la mujer con todo el equipo de contención que ellos tienen y se le va a dar el acompañamiento a la víctima de la manera que corresponde. Si es necesario alojarlo en refugio, se le va a ofrecer la posibilidad de que se refugien en una casa que cuenta con cámaras de seguridad y que tiene custodia, que tiene todas las medidas de seguridad necesarias para que las víctimas puedan tener toda la contención necesaria, todo el acompañamiento psicológico, se le dará intervención al servicio local, como les decía hoy, si hay menores que también están en riesgo, y después el juez va a ser quien determine. A veces la justicia no acompaña de la manera que nosotros pretendemos, por una cuestión de criterios, pero lo cierto es que todos están convocados a trabajar en esas mesas de violencia que se realizan a diario. Como bien decía Maximiliano, hay mucha gente trabajando detrás de esto. Cuando nosotros nos reunimos vemos que no solamente está representada el área de desarrollo social, de derechos humanos, también de seguridad con comisaría de la mujer, y nosotros que somos los que brindamos también las herramientas tecnológicas y proveemos toda la logística para que esto también funcione, sino que también hay gente del Juzgado de Paz que también se acerca para relatar sus problemáticas. Sabemos que el Juzgado de Paz hoy tiene un índice altísimo de causas por violencia familiar trabajando, pero también sabemos que tienen todos los recursos a disposición. Hay mucha gente que está dedicada exclusivamente a lo que es la tramitación de causas por violencia de género y se da respuesta lo más urgente posible para que se haga justicia en aquellos casos que corresponde. Y no nos olvidemos que también Chacabuco tiene una fiscalía y en esa fiscalía van a derivar todas aquellas causas por violencia familiar donde también se comete un delito. Hoy les decía que no necesariamente tiene que constituir un delito, pero si constituye un delito en el marco de un hecho de violencia de género, también se le va a dar intervención a un fiscal. Y por supuesto también hay una fiscalía especializada en materia de delitos contra la integridad sexual, porque también dentro de lo que es la violencia de género a veces vemos que hay casos donde se producen algunos abusos sexuales. Hay una fiscalía temática especializada en el departamento judicial que también entienden estos casos. Es decir, hay un sinnúmero de organismos, de personas que está trabajando desde el primer día de nuestra gestión para dar la respuesta que se merece y con un Estado presente que está al lado del vecino y que está, por supuesto, preocupado en esta problemática que entendemos es también uno de los ejes de nuestra gestión.